Listo, muy buenas tardes para todas y todos, ya inicié grabación. Mm, Buenas tardes, profe. Entonces, bueno, como ahí sí como el cuento, aprovechemos el contexto, ¿no? Eh, Como les había dicho hace 8 días, dentro de lo que tenemos que hacer nosotros en la materia, pues tenemos que hacer un plan de emergencias familiar, ¿no? Y creo que esta semana, los que estamos en Colombia, eh, como que nos quedó más presente el tema, ¿no? Como de tener claro todo este tema de las emergencias y demás. Además, ¿por qué hago el ejercicio de que sea un plan de emergencias familiar? Porque es mucho más fácil desarrollar los temas en nuestro entorno personal que empezar a desarrollarlo en la empresa. Entonces, si lo hacemos en un entorno que no conocemos, ya vamos a tener las herramientas para hacerlo en el entorno, pues, de la empresa, que es lo que finalmente irá también dentro de nuestro rango de trabajo cuando estemos, pues, ejerciendo. Entonces, quiero unas 4 o 5 personas que me cuenten, bueno, cómo vivieron la experiencia de los sismos de esta semana. Entonces, no sé quiénes, levántenme la manita y voy dando la palabra y quiero que unas 4 o 5 personas me digan, los 4 o 5 primeros que levanten la mano, sí, me cuenten. A ver, por ahí ya había uno. ¿Quién más? Bueno, vamos a iniciar mientras tanto. Ah, ya, vamos 3. Listo, Yesenia. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, Yesenia, ¿cómo viviste el tema esta semana? No, pues la verdad, creo que nadie está preparado, pero obviamente, pues hay tipos de reacciones, ¿no? Hay personas que sí reaccionan de una manera más consciente, como otras personas que no. Yo en ese momento, pues yo en estos momentos estoy trabajando eh, de CISO. Sí. Pero pues me bloqueé, empecé a llorar, temblaba, no di para llamar a lista, no di para organizar a la gente, pero sí me asusté muchísimo, no había sentido un temblor de esa manera, en mi vida solo he sentido 2 temblores y el de esta semana fue el segundo, pero fue terrible, sí, la verdad tuve un episodio de pánico. 2 temblores, ok, eres afortunada. Yo creo que por lo menos unos 20. Uy, Hubo no. uno muy fuerte hace como unos 25 años, no, un poco más, hace como unos 30 años. Hubo uno que también se sintió durísimo aquí en Bogotá. Incluso más fuerte que el de esta semana. Hace como tendría yo, sí, como unos 25 años porque tendría como yo como unos, no, como unos 30 porque tendría como unos 14 yo. Entonces, se veía el piso ondular. Fue mucho más fuerte que el de esta semana. Entonces, sí, es ese tema de no tener la experiencia hace que sea más difícil asumirla. Entonces, yo les cuento, ¿no? Yo mantuve la calma, pero mi reacción negativa fue después, porque yo no vivo con mi hijo, él vive en otro municipio, yo vivo en Bogotá, él vive en Pacho, y cuando se colapsaron las líneas y no poderme comunicar con la persona que lo está cuidando, que es la abuela, yúcala, eso sí me asustó. Ya después afortunadamente pudimos hablar y ni se habían dado cuenta, y yo, bueno, bendito Dios. Pues sí, pero el tema de no vivir la experiencia, sí, sí, es un bloqueo. Y ante cualquier emergencia, si uno no mantiene la calma, no hablemos solo de un sismo, hablemos de, no sé, un accidente de tránsito, una explosión, un derrame de químicos, cualquier cosa. Si usted no es capaz de mantener la calma y no puede exponerse a la situación, es bastante difícil eh, que ejerza, por ejemplo, en esta área. Entonces hay que empezar a aprender a manejar y a inmiscuirse en las situaciones y para eso, como ustedes vieron el título de la clase, entonces hablamos de planes de emergencia y simulacros, para eso el tema de los simulacros,
porque aunque no sea la experiencia vivida como tal del ejercicio, cuando usted empieza a hacer simulacros, empieza a tener más noción de qué es lo que puede hacer y eso le da herramientas para reaccionar. Listo. Carolina. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, nosotros en la oficina, estábamos todos en la oficina y cuando empezó el temblor y demás, ¿Qué pues piso? salió la gerente de la empresa, tercer piso, salió la Sí. gerente de la empresa gritando, ¡ay, está temblando, está temblando! Entonces nosotros somos, pues, yo hago Ok, parte de la la brigada, gerente. sí. Entonces, bueno, nosotros como brigadistas lo que hicimos, pues, levantarnos, ponernos el chaleco y empezar a pasar pues para calmar la gente, aunque la verdad pues todos estaban como muy calmados, Excepto la pero gerente. sí, ajá, pero dos de nuestros brigadistas cuando volteamos a mirar, ellos no saben cómo, o sea, nosotros les preguntamos y ellos dicen, no, yo cuando me di cuenta ya estaba acá afuera. Nosotros, bien. El hecho de ser brigadistas no quiere decir que vamos a reaccionar bien, que nosotros tenemos que ser los fuertes y que nosotros como si nada. Bueno, así pasó, empezamos como a organizar la gente. Yo tengo mis dos hijos, estaban con mi padre, estaban solamente los tres. Empecé a marcarle, no me contestaba. Cuando me contestó, no me pudo hablar, a él se le quebró la voz. Yo me preocupé un poco y ahí fue cuando empezó el segundo, ¿no? La réplica. Yo sentí que Sí. esa vaina no se iba a acabar nunca, pero traté de tener calma porque pues estaban mis compañeros y ellos me estaban como también nos estaban mirando como, bueno, ¿qué hacemos? Ustedes son los brigadistas, no sé qué. O No. sea, si Carolina se asusta, nos jodimos. Claro, sí. Digamos que, listo, cuando terminó y todo, hicimos una reunión y pues obviamente ahí salieron varias cosas que, digamos, los brigadistas que salieron y se fueron, que todos estábamos pendientes de nuestra familia. Adicional había una cuadrilla que estaban haciendo trabajo en alturas. Es como que también estábamos pensando, bueno, en todo. Salieron otros puntos, pues, que digamos que tenemos que reforzar, que no todo el mundo reacciona igual, nos dimos cuenta, y que aún hace falta prepararnos. Que sí, nosotros tenemos un curso que son 4 meses, que te enseñan primeros auxilios, que te enseñan evacuación, pero en el momento que pasa, uno no sabe cómo va a reaccionar. Uno no dice, ay, sí, vamos por el botiquín, vamos. No, uno tratemos digamos que la estructura sismo resistente nos da tiempo para que empecemos a evacuar a la gente como con más calma, por decirlo así, pero de todas maneras, o sea, no, ustedes vamos es para afuera y calmarnos todos. Sí, así como el meme, vamos a calmarnos. Sí, yo no salí de mi casa porque yo vivo enfrente de una vía principal y el hecho de salir significa que por ahí algún conductor imprudente o asustado pudiera eh, generar algún accidente, que no pasó, ¿no? La verdad aquí nadie salió, precisamente, yo no sé si es porque como que no les tomaron importancia o por considerar lo mismo que yo la verdad, yo dije, no, yo no me salgo y menos sin almuerzo. Eh, y después, bueno, almorzamos, íbamos a empezar a almorzar y fue cuando vino la réplica. Yo sentí el sismo, primero el de las 12. Yo dije, pero esta vaina que no se acaba, está larguísimo. Ya la réplica yo la sentí, fue o sea, como que ya iba en onda. O sea, como que ya fue al momento, no cuando empezó, entonces no la sentí más corta. Mi mamá incluso no se ha dado cuenta y yo le dije, venga, nos hacemos aquí sobre esta parte porque hay una réplica. Terminó una réplica, almorzamos y yo la verdad no sentí de ahí para allá ninguna réplica más. Yo vivo en Usme, se supone que es la zona que más debería sentir porque la zona suroriente está más cerca al epicentro, pero yo y no sentí el de las 8 tampoco, el de las 8:15 tampoco. Me enteré como media hora después. Entonces, hay gente que dice que, o sea, viví más lejos y la sintió. Yo a las 8:15, ya a las 8:20, no, yo no sé si era el hambre o que justamente también estaba comiendo, no la sentí, entonces como que no. Em, Sí, buenas tardes, discúlpeme la demora, tenía problemas con el internet. bueno, ok, y les voy a pedir que cuando entren tarde no hagan eso y pues se integran a la clase porque me interrumpen.
Entonces estamos hablando de ese tema de... ¿De qué? De... Que usted no sintió la réplica, profe. Se me va la onda, eso, ni la réplica, ni el otro temblor, mucho menos sentimos el de Santander, entonces ya como que uno se calma. Muchas veces no es que usted tenga el plano, que usted tenga claro qué es lo que va a hacer, por dónde va a salir, qué decisiones va a tomar, ¿m? Porque hay gente que no tiene claro eso, ¿sí? Hay gente que lo que decía nuestra amiga, sale corriendo y yo sí inmediatamente lo primero que hice fue, listo, estamos los dos bien, pum, marcarle a la abuela de mi hijo que era la que estaba con él. No me contestó, marcarle, me marcó mi padre, listo, bueno, empezamos, demos unos minutos, tomémonos un respiro, marquémosle a fulano, a sultano, empezar a comunicarnos. Me di cuenta que las llamadas comunes no estaban saliendo, entonces tú tire WhatsApp y ahí me entraron las llamadas más rápido, entonces tire mensajes y ya como que uno se va calmando, no sé qué, pero a mí sí me quedó la sensación del dolor de estómago todo el día, y fue más, y no fue en el momento, sino posterior por el proceso de que no podía comunicarme conmigo. Eso sí, fue como el momento en el que ya no mantuve la calma también. Pero sí hay que hacer un ejercicio y no puedo uno esperar que todo el mundo mantenga la calma. Antes de que vayan Sonia y Diana, y ya leo el chat, yo les voy a contar una cosa. Un día hicimos un ejercicio de evacuación en el SENA. Yo creo que les dije, soy técnico de la Administración de los Recursos Humanos y soy saneador ambiental. Esta gente casualmente fue después de un sismo, hicimos un ejercicio de evacuación y nos hicieron un ejercicio que yo sentí complicado, ¿no? Entonces resulta que fue un ejercicio teníamos que todos cerrar los ojos o vendarnos los ojos y salir del salón cuando nos dieran la indicación con los ojos vendados o cerrados, o sea, oscuras. Yo dije, esto va a ser una vaina difícil, por no decir la palabra con M que ustedes todos estamos pensando. Esto va a ser complicado. Entonces resulta que yo dije, ¿qué voy a hacer cuando empiece el ejercicio? Y resulta que teníamos dos compañeras embarazadas. Yo dije, la profesora no tuvo en cuenta esta vuelta y, y este ejercicio de pronto no sale bien. Yo igual empecé a hacer el ejercicio, pero lo primero que hice fue mandarle la mano al pupitre de mi compañera que estaba embarazada y ponerle la mano y ponerla como de frente mío. Y yo estaba contra la puerta y lo primero que hice fue abrir la puerta y sacar el seguro. Es como una puerta doble, pero había una que siempre mantenía con seguro. Y sacar el seguro, empujar a todo el mundo hacia atrás y abrir la puerta de par en par. Irme hacia el lado que estaba más cercano, que era el lado izquierdo, y pegar a mi compañera contra la pared. Porque salió toda esa gente como una tromba. Entonces me decía la profesora, ¿y usted por qué hizo eso? Y yo, porque previo a eso yo ya tenía pensado qué era lo que iba a hacer. Y de eso se tratan los simulacros y los planes de emergencia, de tener usted previamente pensado qué es lo que hay que hacer. ¿Mm? Y repetirlo en los simulacros. Muy probablemente algunos, como nos decía nuestra compañera, se bloqueen, pero muchos otros, si ya saben qué van a hacer y lo tienen bloqueado, van a responder en automático y van a responder bien. ¿Mm? Cuando usted no tiene planeado qué hay que hacer, cuando usted no tiene previstas emergencias, cuando usted no tiene previsto ejercicios, usted comete muchos errores. Ejemplo, hace un tiempo, ya le doy la palabra a Sonia, Diana no me van a dejar la mano, hace un tiempo supimos por noticias de una señora que falleció atropellada porque iba con su hijo y el niño, no sé, no me acuerdo, se le soltó un juguete o se le saltó un zapato, alguna vaina así. Y el chicuelo se devolvió a recoger el zapato, el juguete, y la señora se devolvió detrás de él y el carro los atropelló a los dos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño de 6 años, cuando yo salgo con él, yo le digo, nada de llevarme cosas en las manos, que se le puedan caer y usted tenga la tentación de devolverse. 2, nunca se suelta de la mano si vamos a cruzar una calle, si estamos en un andén, si Entonces, número 3, si se le cae algo como la gorra, que a veces se la lleva el viento,
paramos, miramos a ver si podemos pasar y si no, pues que se la lleve el viento, que se la lleve el carro, que se la arrastre lo que sea, pero pues eso se repone, en cambio nosotros no. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, ya estamos preparados, yo ya lo preparé y nos ha pasado. Entonces, ¡pum! Se le cayó una gorra. Y entonces el papi, mi gorra, y yo lo volteé a mirar y, papi, ¿sí podemos ir por ella o no? Entonces yo, no, mire, subas aquí, haga esto, ta, 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 ta. Ahora sí, yo espero que pasen los carros. Paso, voy, ta, ta. No pasó nada. Porque usted ya tiene prevención de qué va a hacer en esa exacta. Eh, en esa exacta situación, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Que en eso es que se basa básicamente hacer un plan de emergencias, en eso es que tenemos que trabajar, en prever toda la cantidad de situaciones posibles y tener la suficiente racionalidad para prever cómo es que debemos actuar. Y luego, pues con los simulacros, pues practicarlo. A eso es a lo que se refiere todo este ejercicio. Listo, voy a entonces a leer el chat y ya continuamos con nuestras compañeras. No, nada de esto, no, esto no. Yo gracias al Señor logré evacuar a mi torre en la gobernación de Cundinamarca. Ok. Ese edificio, por ejemplo, con eso del triángulo, no sé en qué piensa un arquitecto cuando construye una joda de esas. Tengo mala señal. En Madelena se tiró una muchacha, sí. ¿Por qué? Porque no previeron que dejar a una persona encerrada con llave. Pues no está. Antes a uno cuando chino lo dejaban encerrado, lo dejaban con llave. Ahora usted llegan a denunciar que hay un niño encerrado solo sin un adulto y se le viene bienestar, se le viene la policía, mejor dicho, se arma la de Troya. Mis hermanas se quedaron en el octavo piso hasta la segunda. No, en un octavo piso sí debieron evacuar y quedarse un rato y esperar las réplicas porque es obvio. O sea, si hay un sismo hay una réplica, eso es ley. Mm. El que está conectado con proyectos de extensión soy yo porque es un correo de la Universidad Nacional que es donde trabajo. Listos. El link que acabo de poner es para... ¿Para qué? Para esto... Se me fue la paloma. Para que se metan a Classroom. Listos. Bien. Seguimos ahora sí con Sonia. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues sí, o sea, volvemos como a lo mismo. Uno, o sea, son cosas que uno no prevé en el momento. O sea, son cosas que normalmente te cogen de sorpresa, ¿cierto? Yo estaba en la obra en ese momento en un quinto piso, que estaba con los chicos instalando unos pasamanos. Pues como todo el mundo está en movimiento, pues no se sintió muy duro, pero igual yo le tengo mucho miedo a los temblores, la verdad, desde siempre. Entonces cuando yo vi que habían como movimientos extraños, yo ahí mismo me quedé como que quieta y yo, ay Dios, se está temblando la tierra. Entonces les digo yo a los muchachos, muchachos, se está temblando la tierra, bajémonos por favor. Bueno, entonces unos salieron, otros es que no, espérate, se hizo que yo voy a recoger la herramienta. Y yo, ¿cuál herramienta? Por amor a Dios, camine. Entonces, entonces yo, pero camine. Empezamos a En bajar ese, las en, e- escaleras. en ese momento es cuando uno dice, hay gente loca, pero ¿por qué todos trabajan conmigo? Más o menos así. Entonces, bueno, empezamos a bajar las escalas. Había gente que, desentendidos total, no, ni siquiera se enteraron. Y yo, chicos, bajen que está temblando. Yo seguí con mis muchachos, nos encontramos pues en el punto de encuentro. Habían unos que otros que lo sintieron, ellos llegaron. Otros que, no, yo dejé el arnés, me vuelvo por él. Entonces, uno como en una de esas, o sea, uno maneja la calma, pero a la vez el corazón de uno está así a mil. Mi corazón estaba pum, pum, pum. Yo sentí que se me iba a salir del pecho, pero al igual estaba pues como que uno muestra la calma pues por los demás. Entonces, la verdad sí fue una situación muy... Sí, uno cuando va a evacuar, uno levanta lo básico. O Yo en ese sea, momento me vi de mis hijos, de mi mamá que estaba en la UCI, nada. Cuando empezamos pues, a hablar del tema y no sé qué, gente todavía colgados, supongo que no se enteraron o no sé qué,
Entonces, ya por ahí, como a los 10 minutos, cuando ya íbamos como a empezar otra vez a retomar las actividades, yo me acordé ya de mi mamá, pero mi mamá no, si no dejan tener teléfono. Entonces, yo mismo llamé a una de mis hermanas, yo llamé a la doctora Diana a ver, pues, cómo va todo. Entonces, sí, son situaciones complicadas. En la noche, también que hubo el otro, Bueno, yo estaba pues en la habitación con mi mamá y habían más pacientes. Yo sí, yo al mismo cogí ese aparato de mi mamá y yo dije, no, alistémonos, mami, en caso tal, no, salgamos de acá. Entonces, sí, uno la verdad nunca está preparado para una cosa de esas. Sinceramente, además, cosas naturales, no. O sea, uno, por ejemplo, en el trabajo no está preparado que por un accidente, entonces por eso se verifican puestos de trabajo, líneas de vida, arneses y todo eso, porque uno sabe pues que el peligro está ahí latente. Entonces, uno para eso sí se prepara, pero para cosas naturales, la verdad, ojo, que no. ojo, Sonia, que lo que tú me estás diciendo es grave, porque dentro de los planes de emergencias, así no sea una cosa recurrente o subsecuente, sí, no vivimos en Tokio, eso debe estar contemplado en el plan de emergencias. Si no, básicamente está incompleto. Si no contemplamos desastres naturales, o sea, por ejemplo, si tú no tienes en la obra contemplado cómo atender a un trabajador al que le cayó un rayo en la cabeza, grave, estaba incompleto el manejo del tema. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Entonces, No, sí, ojo que profe. aunque sean cosas infrecuentes, son cosas que tienen que ir en los planes. O sea, usted tiene que meter en un plan todo lo que pueda llegar a ser posible. ¿Sí? Todo. ¿Sí? Aunque sea poco probable, pero si es posible, hay que incluirlo. ¿Sí? No, sí, eso es verdad, profe. No, y Es sobre todo, por poco ejemplo, probable, por ejemplo, que un vehículo se descarrile y pierda los frenos y pase los herramientas de la obra, pero es probable. ¿Mm? Y así por el estilo, un montón de cosas. Sí, entonces siempre hay que estar y hay que simular todas las situaciones posibles. ¿Sí? Hay que entender, yo por eso ponía el ejemplo de lo de los cruces de la calle con los niños. Si hay gente que no prevé las cosas con los niños, mire, en un supermercado que queda a media cuadra, hace como 3 días. Eso fue como el día del sismo del día siguiente. Un niño perdió el índice izquierdo en la banda transportadora de los productos en la caja del de uno. Aquí, o sea, como a, sí, media cuadra de distancia de mi casa. Sí, salió por noticias y todo. ¿Por qué? Venga, ¿qué hace un chino metiendo la mano allá? Si el que está haciendo el mercado es el papá. ¿Sí? Y es más, ¿qué hace alguien? O sea, si usted sabe que no debe meter la mano en la banda transportadora porque eso se mueve duro, pues, ¿cómo es posible que la mamá no tuviera precaución de decirle al niño? Y entonces culpando al cajero y a de uno. Pues, ¿quién está al cuidado del niño? ¿El cajero o la mamá? ¿Sí? Entonces, ¿quién está pendiente del chino? Entonces, el administrador del centro comercial o la mamá que tiene que tenerle los zapatos bien amarrados para que no se le atoren en la escalera eléctrica. O el papá, bueno, en este caso. Por ejemplo, como chino soy muy cuidadoso con eso. Vamos a bajar una escalera eléctrica, siéntese en el centro, venga como tiene los cordones, listo, ahora sí va. ¿Sí? Porque son experiencias que ya han pasado, y aunque no le hayan pasado, usted ya han pasado y usted ya sabe cómo prevenirlas. ¿Sí? Como por ejemplo pasarle no sé, a un niño de 2 años pasarle algo de vidrio, sabiendo que lo puede dejar caer y se puede cortar. ¿Sí? O pasarle un objeto cortopunzante, alguna herramienta, cuando todavía no tienen habilidad o la concepción de cuál puede ser el problema. ¿Mm? Por ejemplo, poner a un niño a manejar unas tijeras que no sean punta Roma. ¿Sí? No le ha pasado a usted, pero igual usted sabe cuáles son las consecuencias y ante eso hay que estar preparado. Sí, aquí regularmente en Bogotá no pasa, pero igual hay que estar preparado. Entonces, pilas con eso. Listo, Diana Milena. No sé si me escuchen bien porque está lloviendo muy fuerte en Socha. A mí me cogió en un piso noveno, entre noveno y décimo. En la gobernación de Cundinamarca, pues la verdad sí sentí el segundo,
hubo, en ese momento hubo el primero que fue a los 12:04, ese fue que estuvo más largo, hacía tiempo no se sentía tan fuerte y tan largo uno de los temblores acá. En el momento lo que hicimos fue buscarnos entre los guardas que van en el piso 9, el recorredor, y el diurno, que soy yo. Buscarnos y tratar de tener la calma porque la gente estaba como de un lado para otro y es un piso donde está toda la cúpula de la gobernación, entonces es mucho lujo, mucha lámpara, y todas esas lámparas llegaron a moverse bastante y a caerse bastantes. Esa lámpara el arquitecto que diseñó eso. Bastante. Ahí entre esos movimientos varias lámparas de esas se soltaron. Y tratar de tener la calma con lo que es asuntos internacionales que está ubicado ahí, y la cúpula de la gobernación. Y en ese momento se logró evacuar ya cuando se tuvo ya el piso más estable, lo que fue desde el piso 9 y ahí para abajo. Nos tocó devolvernos desde el piso 6 porque había niños y estaban solos. Entonces los guardas y los brigadistas nos alcanzamos a devolver y ahí nos alcanzó a coger entre el segundo y el tercero que fue bien fuerte, que sí eso sí nos alcanzaron como a golpear a nosotros. Se evidenció bastante cosas, como que hay un promedio de 400, 500 brigadistas y en el momento solo se veían 50. Y creo que mal contados, creo que por mucho 50. Y errores de la gente de volverse por un computador. Entonces, cuando están evacuando, el devolverse obstruye la evacuación, porque ya había bastante gente desmayada, ya se estaban evacuando los brigadistas. Entonces, cuando uno evacúa, se evacúa por la derecha y por la izquierda va el personal que está afectado. Y entonces sí se vio un poco de frustración durante la evacuación, y que es un promedio en mi torre, no sé en cuánto, pero en la gobernación yo creo que son más de 6,000 funcionarios que pueden haber dentro y fuera. Y a veces afuera estamos hablando de un hotel que queda al frente y todo eso están ubicados varias cosas de la gobernación, y a veces ellos están adentro de la propia gobernación. Entonces sí estuvo bastante, pero gracias a Dios se logró evacuar. Y ingreso nuevamente a la gobernación, lo ingresaron por torres, y la torre mía fue la última, que es más grande, que ocupa más de 11 pisos, incluyendo donde aterrizaba el anterior gobernador en su helicóptero. Y la gobernación sí tuvo bastantes daños. Lo que dijo el gobernador sí es muy cierto, hubieron bastantes daños, incluso en las escaleras de emergencia. En las escaleras de emergencia se colapsaron algunas, están con bastantes fracturas. Primer piso hay bastantes muros en mal estado, y por ello se tomó ese día, tomaron la decisión de que volvieran, y tenían menos de 5 minutos para recoger sus objetos personales y evacuar totalmente la gobernación. Y ahí en ese momento que se devolvieron fue el caos para lo que es el grupo de la vigilancia, porque mucha gente no hizo caso omiso, y entonces se regresaron a terminar sus trabajos, y evacuar la gente fue un poco complicado. Y ya cuando ya logramos evacuar, los guardas sí quedamos dentro, seguimos trabajando, y lo que hicimos fue solo que un compañero de arriba en la torre mía, que es piso 9, y los demás sí tratamos de estar en el primer piso, porque mi compañero pues no quiso estarse en los primeros pisos, como para en caso de algo poder evacuar más rápido. Así fue la situación que se vivió en la gobernación de Cundinamarca. Y también pues algunos de mis compañeritos que estaban en las demás torres, los observamos que ven de evacuaron a la gente
y después se volvieron a pasar revista. Entonces, donde había un temblor más fuerte, ellos son los que caen ahí. Entonces, hicieron caso omiso de lo que es un plan de emergencia, que lo tenemos muy claro de lo que es la seguridad privada. Hola, ¿estamos en clase aún? Pues el profe todavía parece que estuviese ahí puesto. Perdón, no sé por qué se me cerró el micrófono ¿y qué? Y no alcancé a escuchar, pero alcancé a escuchar, o sea, a Diana se le escuchó perfecto todo. Estaba diciendo que muy complejo lidiar con ese tema de los, ¿cómo se dice? De, de De los los, de los funcionarios, objetos materiales sobre el cuidado de la vida, ¿sí? La gente tiene como muy pendiente eso de que, ay, es que mis cosas, ay, es que dejar mi casa, que es lo único que tengo, sí, pero no es lo más valioso porque lo más valioso es su vida y pues si usted pierde su vida de nada va a tener, mm, decían las abuelas, yo no he visto el primer entierro con trasteo. Usted se murió y sus cosas materiales ahí quedaron, las que no se dañaron, algún saqueador o algún familiar las cogerá. Entonces, como que eso de preocuparse primero por las cosas materiales, como que sí, como que no es muy coherente, diría yo. ¿Mm? Entonces dice, mis primas dicen que soy demasiado con mi hija y que aunque ya tiene 13 años, yo sigo ahí dándole. Bueno, es que pues, uno es papá toda la vida, ya el resto, lo que pasa es que hay que tratar de, así como el cuento, ¿qué está haciendo? ¿Sobreprotegiendo o enseñando a crecer? Son dos cosas diferentes. Jessica, te escucho. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, para contar mi experiencia, ese día, bueno, a mí me sacaron para la sala exactamente a esa hora como a las 11:50, 12, y a mí yo estoy sentada en el comedor y mi madre, mi mami va a cumplir ya 70 años, estaba encaramada en una butaca tendiendo la ropa. Ujú. Ahorita yo estoy con la Bendy, mi nieto de 3 añitos, y yo empiezo a darme cuenta que mi palmera empieza a moverse mucho y yo noto que las ventanas están cerradas. Y la silla en la que yo estoy, una silla de esas tipo escritorio, de esas arañitas que llamamos uno, y yo Sí, empiezo que donde yo estoy también se está moviendo, pues no, no brusco, sino leve, y yo me puse nerviosa, no puedo caminar mucho. Entonces, el contexto, mi apoyo logístico de 3 años, mi mamá de 70 y yo sin poder caminar.
Entonces, a mí me dio mucha risa porque yo siempre mantengo un morral por ahí en la sala y yo le digo al niño, apoyo logístico, mete cosas importantes y ponte las chanclas que nos toca salir. Y le digo a mi mamá, bájate de esa vaina y salgamos que está temblando. Y mi mamá lo primero que me dice es, ¿y usted cómo va a salir? Me la echo al hombro. Mi bebé, mi bebé viene y coge el morralito de él, que es el más chiquito. Habían 3 morrales en el sofá, pero él cogió el de él. Y le dije yo, eche lo que siempre saca cuando salimos. Mi nieto echó el pote del agua, la sombrilla, un tetero de él y una bolsa de pan hojaldrado que teníamos, que era de como 4.000 pesos de pan. Entonces, Bueno, por lo menos el pelado tuvo la concienciación de, bueno, pues por lo menos hay que sacar algo de comer para no aguantar hambre en la emergencia. y la sombrilla, entonces fue bastante chistoso porque mi mamá, bueno, mamá estaba con una batica guajira, se puso el gabán, entonces yo les dije, no, es en serio, no se rían porque literal lo que usted decía ahorita fue bastante larguito. Sí, sí, Y yo sí, lo yo que hice, entiendo. yo acostumbro a que yo tengo un móvil en mi habitación y en la sala, de esos móviles que suenan tilililín, que son fastidiosos, pero cuando ya yo vi que en el transcurso de, pues, de los segundos el móvil empezó a moverse más, yo saqué a mis 2 apoyos logísticos y nos bajamos al parqueadero porque vivo en un conjunto, pero en un segundo piso. Y ahí sí me puse a llamar a mis hijos. Pero sí fue chistoso porque en el momento, o sea, mi pulguita de 3 años, que yo digo apoyo logístico porque en estos momentos es el que trae la bolsa, es el que trae el agua, que la cuchara, que el pocillo, que las chanclas, por lo que es el que más está. Y eso, entonces, de pronto sí es rico y mirar, crear conciencia, lo que decía mi compañera ahorita, porque yo digo que honestamente no estamos preparados. Aquí en un primer piso salió mi vecina gritando como playonera, decimos en la costa. ¿Tú de dónde eres, perdón? Hace mucho no Barranquilla, escuchaba eso de la playonera. barranquillera, profe, pero de verdad, o sea, Ah, yo con enseguida dije, ay, esta bendita playonera, boque playa, porque la señora formó su escándalo. Sí, porque playonera, playonero se le llama a los que van gritando en la playa ofreciendo algún servicio, algún producto, Ajá, alguna cosa. sí, Entonces, ajá. entonces cuando alguien sale gritando, nada, salió gritando. O sea, traduzcámoslo al lenguaje del interior del país, salió gritando como plazuna. Sí, Eh, sí, sí. Entonces, y- ¿qué hicimos? Que allá afuera, mientras nos quedamos ahí hablando, sentaditas en el piso del parqueadero, empezamos a comernos el pan. Ya después sí nos metimos otra vez. Pero sí, la situación, estuvimos tranquilos de pronto en la casa todo, pero me pareció pues muy bonita la acción de mi apoyo logístico, porque no, su nieto es mundial, entonces, sí, 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 sí. Es sí, un personaje, profe. sí, Pero el sí, man, el man la tiene clara. esa fue mi Mi comida, experiencia. la de ustedes, agua y sale. Es que como él es muy imperactivo, No, nosotros yo le digo a y mi hija que empaque cosas importantes y guarda los juguetes. Ok, no, aquí el hombre también tiene como concienciación de las cosas, que es lo que dice. Termina, por favor, lo que nos estabas diciendo, compañera. no, pues eso, o sea, de pronto uno, como él es tan imperactivo, uno siempre suele, el clima, usted sabe, profe, más que nadie, que uno acá, el clima es muy, ay, 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 solazo, lluvia, entonces yo siempre que salimos con él decimos, bueno, la sombrilla no puede faltar, el tanque con agua, porque él corre mucho, es muy imperactivo, entonces sí fue chistoso porque yo le dije, apoyo logístico, echa ya en la maleta las cosas, de una, abrió neveras, metió el tanque con agua, metió su tetero, metió los 4.000 de pan. Fue divertido. O sea, no se manejó tensión, sino como el reaccionar y salir. Ya, esa es mi Bueno, experiencia. pero bien, bien, bien. Sí, no, la anécdota del hombre, eso quedará per se. Sí. Diana menciona una cosa muy importante. Ahí en el chat dice, yo tengo 2 radios que se cargan con el sol y tienen también linterna y también cada uno está ubicado en una habitación. También tengo cerca 2 linternas recargables solares. Sí, yo por ejemplo, eso lo vamos a hablar con lo de los kits de emergencia. Yo por ejemplo escucho a la gente que habla de no, hay que cargar, no sé qué, la linterna y las pilas y yo.
Yo, ¿cuáles pilas, güey? O sea, ¿y qué? ¿Y dónde va a cargar las pilas? ¿O qué? ¿Dónde va a conseguir, dónde va a conseguir corriente en una emergencia bien brava? No, o sea, hay gente que como que no lo, ¿no qué? No, no cohesiona, No eh, coordinan, no sí, no coordinan coordina, no cohesiona de que, o sea, no, o sea, si usted tiene que llevar, o sea, lo mismo lo de los fósforos, yo digo, bueno, ok, los fósforos está bien, pero si está lloviendo, a usted solo le sirve un encendedor, o sea, usted tiene que llevar ambas cosas, porque el encendedor igual se desgasta rápido. Sí, aunque lo mejor sería un pernal y una chispa, pero bueno, pues la mayoría de gente no sabe utilizar eso. Miren, y lo mismo, mucha gente dice, ay, es que esas linternitas, esto es mejor que cualquier cosa. Primero, porque hace ruido, entonces la gente ubica dónde está usted. Sí, porque el dínamo de esa vaina por dentro hace un ruidajo. Y segundo, pues no necesita baterías. ¿Mm? Ok, las recargables solares también, pero si la emergencia fue de noche y estaba descargada, también nos fregamos. En cambio, esto funciona a cualquier hora siempre y cuando usted pueda mover las manos para accionarlo, ¿no? Todo tiene un defecto, pero digamos que esta es eh, la menos probable. Entonces, cuídala mucho, Jessica. Entonces, sí ven que hay un montón de cosas que uno a veces no prevé. Eso lo vamos a ver después cuando veamos lo de botiquines. Pero hay un montón de cosas que uno no prevé. Yo no como que, o sea, como que la gente de verdad como que no las cacha bien. Entonces ahí recogimos varias cosas de las que vamos a ir hablando en clase. Entonces vamos a hablar como de un poquito de lo ladrilludo, ¿no? Dentro del marco de normativo de los planes de emergencia está el tema de la ley 79, la ley novena del 79, que es como el Código Sanitario Nacional, que nos da muchas luces acerca de en temas ambientales, sanitarios, de emergencias. O sea, es una norma como muy completa, ¿sí? Pero, pues digamos que obviamente eso había que darle una aplicación, ¿no? Entonces viene después la resolución 24.000, perdón, 2.400, también es del 79, que son las que establece las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Y nos habla en su artículo 2 de que todos los empleados están obligados a organizar, desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial. Lo que ahora se conoce como salud y seguridad en el trabajo. ¿Mm? Y medicina preventiva, ¿por qué? Porque tenemos que hacer el ejercicio de prever entonces lo de las cargas, lo de caídas, etcétera, todo lo que hacemos los ISO. Viene la resolución 7550 del 94, que es por la que se regulan las actuaciones del Sistema Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres, y es donde se solicita puntualmente que los establecimientos educativos, la creación y desarrollo de un proyecto de prevención y atención de emergencias y desastres, de acuerdo con los lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional. Yo les cuento, la mamá de mi hijo trabaja, ¿por qué digo la mamá de mi hijo? Porque no somos pareja. La mamá de mi hijo en la institución donde trabaja en Pacho, ella dice que ella sí sintió el sismo, pero pues que es que nadie más lo sintió, o sea, ella se dio cuenta porque me dijo, no, eso fue a tal hora, así, no sé qué, yo sí. Y que nadie más lo sintió y que los pocos que lo sintieron como que, bueno, sí, y resulta que es una escuela que tiene una estructura vieja, que tiene unas estructuras ahí como en riesgo y no sé qué, y no hay plan de emergencias. Y entonces ella preguntó y nadie ni siquiera sabía que era la UGP, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático. O sea, ni siquiera saben si en la alcaldía hay funcionario de la unidad. Entonces, como que, sí, entonces, mucho internet, mucha conectividad, mucha vaina y hay muchas cosas que la gente ni conoce que son norma y que tienen que hacer, ¿no? Yo les decía hace 8 días a los de talento humano, o sea, la clase que tengo después de esta, ustedes tienen que tener muy en cuenta una cosa y es que si ustedes son ciudadanos colombianos, tienen que conocer las normas colombianas. Eso es una de las primeras cosas que la gente tiene que conocer, la Constitución. Hay gente que uno por ejemplo, me están haciendo consultas de tipo laboral y de contratos y esas cosas. Y yo, pero venga, eso está en la Constitución. Ay, no, profe, pero es que ¿quién lee eso? Yo, pues quien sea ciudadano colombiano tendría que leerla y mínimo saber qué dice, así no se sepa exactamente el artículo donde lo dice.
por lo menos entender la idea de para qué carajos es esa vaina de 365 artículos, que es la que rige la vida de los 55 millones de colombianos y los extranjeros que estén residiendo en el país. ¿Sí? Y entonces en ese caso ustedes pues tienen que conocer toda la normativa que está referente a su trabajo, ¿sí? Pues no se la tienen que aprender de memoria, pues tienen que saber qué está y para qué sirve. ¿Mm? Por eso este tema de los marcos normativos es importante. Bien, entonces la resolución 1802 del 89, entonces los comités hospitalarios de emergencias y se asignan responsabilidades en la elaboración y los planes hospitalarios de emergencias. La resolución 976 del 09, que es la iniciativa global de los hospitales seguros. ¿Por qué hablamos de esto? Porque básicamente frente a la atención de desastres, si los hospitales no están preparados, pues básicamente el resto del sistema no sirve para nada. Está la 1575 de 2012, que es la Ley General de Bomberos, que unificó como muchas otras cosas. La 321 del 99, que es el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos Derivados y Sustancias Nocivas, que también puede ser una emergencia. La 1523, que es por la que se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Perdón, me salté. La 1072, que es el Reglamento Único del Sector Trabajo, que esa sí se la deberían conocer de los pies a la cabeza, y que por allá en su artículo 2.2. Bueno, ahí lo están viendo en pantalla porque qué cansonería leer eso. Habla de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El decreto 2557 que reglamenta el artículo 42 de la 1523, y es donde... Profe, no se ve. ¿No están viendo la presentación? Sí. Sí, sí, señor profe. Sí. Sí se ve. Sí, Carolina, claro, se ve. Joaquín me dicen que sí, que todo bien, que se está viendo. Bien. Y Diana me dice que también, listo. Y entonces también estamos hablando del marco regulatorio de los responsables del plan de gestión del riesgo de desastres en entidades públicas. ¿Sí? Entonces, porque en entidades privadas obviamente sabemos que son los ISO. ¿Mm? En Bogotá hablamos de las regulaciones en las actuaciones del sistema educativo en Bogotá, que es la resolución 3458. No me abran micrófonos porque me hacen retorno. Bueno, ok, igual la presentación les queda ahí. Es la 3458. El decreto 332, que es el que organiza el sistema de prevención y atención de emergencias del Distrito Capital. El decreto 423, que es el que adopta el Plan Distrital de Prevención y Atención de Desastres y Emergencias. La resolución 04 del 2009, que es la que habla de la versión actualizada del Plan de Emergencias. Y ya. En general, cada ciudad debería tener un ejercicio de estos, así que contextualícese según en dónde están, acerca de cómo se mueve el manejo de emergencias. Deberían tener dentro de sus planes de emergencias el contacto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo según su localidad o municipio o ciudad, etcétera, etcétera. Listo. Vamos a hablar de las definiciones, ¿no? ¿Qué es una emergencia? Es todo evento identificable en el tiempo que produce un estado de perturbación funcional en el sistema. Aquí cuando nos referimos al sistema, pues nos referimos a la cotidianidad de cómo funciona la ciudad, el país, el mundo. Por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normales disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades. Por ejemplo, ¿qué fue una emergencia? ¿Cuál fue la última emergencia grande que nos llevó a modificar de manera temporal pero sustancial el accionar del sistema? Angélica. La actual fue la del Nevado de Ruiz, cuando han comenzado con las alertas, que pasó de primero alerta amarilla, luego a alerta naranja y ahora último, aunque todavía se está revisando,
ha variado entre alerta roja y alerta naranja. Bueno, pero ojo, Angélica, ahí estamos hablando de... Ahí todavía no hablamos de emergencia, ahí hablamos de una posible emergencia, de una posibilidad. Pues yo les estaba hablando que cuál fue la última cosa que nos hizo modificar sustancialmente, pero temporalmente, no sé si afortunadamente o por desgracia, el funcionamiento del sistema. No, no. Les voy a decir porque, bueno, voy a darle punto extra, pues, al que me diga. No. Muy bien, Diego, le pegó a lo que era. Listo. Por favor, me recuerdan que le doy unos puntos extra a Diego. Sí, queda grabado por si acaso. Claro, la pandemia, o sea, la modificación del sistema completo. O sea, ¿cómo nos movilizábamos? ¿Cómo trabajábamos? ¿Cómo atendía el servicio de salud? ¿Cómo atendían los servicios funerarios? ¿Hasta cómo nos alimentamos? La pandemia fue una emergencia. O sea, hubo muertos, hubo una modificación sustancial del sistema, aunque fue temporal. ¿Sí? Comprometió a todos los actores de la sociedad. O sea, mejor ejemplo no hay. Muy bien, Diego. Y en mayúscula lo pone como, jaja, miren, yo sí sé. No mentiras. Sí, más que paralizarse todo fue que todo cambió. El problema, y ojo con esto, ¿no? Esto aplica para la pandemia y aplica para el resto de la vida. María Cristina dice que se paralizó todo, ¿no? No se paralizó todo, solamente cambió la forma en la que se hacía. Sí, yo por lo menos no dejé de trabajar. Es más, yo conseguí trabajo en plena pandemia. Muchas cosas cambiaron, pero hay un problema, y es que algunas cosas, o sea, la emergencia no dejó, y eso es lo que tenemos que tener claro. Creo que, espéreme, miro, ¿quién era? El profe todo fogonero. ¿A qué se refiere con fogonero? Explíqueme ese término coloquial. Lo que nos decía, creo que era Carolina, cuando estábamos hablando del tema, entonces que ellos hicieron una reunión y hicieron el análisis de qué pasó. La sociedad no hizo un análisis, me dejó en las mismas, Angélica. La sociedad no hizo un análisis de qué fue lo que pasó y eso sí está mejor. ¿Qué fue lo que pasó y en qué deberíamos cambiar? ¿Y qué cambios después de esa emergencia se deberían mantener? O sea, la sociedad nacional no hizo ese análisis y la mundial mayoritariamente tampoco. ¿Sí? O sea, todavía vemos un poco de güeyes que tienen gripa y se les olvida que si tienen gripa o tienen síntomas gripales, tienen que reportarlos. Y si tienen que tomar transporte público, tienen que subirse con tapabocas y evitar el contagio de los otros. ¿Por qué tenemos esta virosis que tenemos ahorita, que sobre todo ha cogido a los niños y que a los unos los ha cogido con vómito y a otros con diarrea? Porque la gente... Porque incluso se dejó de lavar las manos. Eso es Porque la una de gente las no, cuestiones que ha pasado. porque la gente no quedó con ninguna enseñanza ni ninguna ningún ejercicio post pandemia. O sea, el afán de todo el mundo era volver a la misma joda que antes, cosa que es imposible. Pero la gente no entendió eso, que después de una emergencia no se puede volver a hacer exactamente lo mismo que se hacía antes. Y la sociedad colombiana no lo entendió. ¿Mm? Yo, por ejemplo, antes de pandemia, yo no me lavaba las manos tanto. Sí, ahora yo me lavo las manos muchísimo. Seguí casi que con la misma costumbre de lavado de manos que en pandemia. ¿Mm? María Cristina nos cuenta su experiencia en otro continente. Ok, pero bueno, es que está ahí sí, literal como el cuento. Acá no somos Suiza. Sí, Angélica, tienes toda la razón. La gente cree como que, sobreviví a la pandemia, como el meme, ¿no? Sobreviví a la pandemia, al apocalipsis maya y al fin del mundo en el 2000, al Y2K, soy invencible. Sí, sí. Y en la siguiente escena se atora con un hueso de pollo y se asfixia. Bien.
¿Creen que usar gel ya es mucho y eso que ya pocos lo hacen? Exacto, no combinan medidas, ¿no? Yo sigo con el uso del tapabocas y el uso del alcohol. Yo lo restringía a los espacios cerrados. En espacios abiertos, para ser sincero, no lo volví a hacer, pero en espacios cerrados sí. O sea, yo no me monto a un bus y no tengo tapabocas. Nos quedaron muy poquitas cosas como lo del tema de que usted a un centro hospitalario tiene que entrar con tapabocas, ¿no? Esas sí nos quedaron, pero nos quedaron ¿por qué? Porque nos quedaron por ley. O sea, esta sociedad si no se obliga, paila. Y aún así a veces ni por esas. Listos. Entonces, ojo con ese tema porque precisamente por eso empecé la clase de hoy hablando de lo del sismo de esta semana, porque esperaba o quiero hacerlo reflexionar acerca de lo que nos dijo la compañera. Hay que hacer un análisis de qué pasó, qué experiencias nos dejó. ¿Mm? Y sobre todo toda emergencia, todo desastre, todo evento, todo accidente, hay que hacer ese análisis. Por ejemplo, vuelvo y perdón, yo pongo mucho ejemplo a mi hijo en mis cosas familiares y lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, hace como unos 6 meses, yo iba con mi hijo y él como en su cosa de que vive en su nube voladora y imaginando como la mayor parte de los niños, salió a la calle y yo le dije, ten cuidado, aquí no es sitio para saltar, pero no me puso atención y metió el pie en el cotoplo estos de un contador del agua, que afortunadamente yo no iba haciéndolo caminar muy rápido y cuando sentí que se bajó, yo lo que hice fue alzarlo, metió el pie ahí como en una vaina y se acumulaba basura, aguas sucias, todo. Bueno, entonces eso fue el vaciadón del siglo. Y entonces él ya quedó con la experiencia, ¿no? Entonces le dije yo, mire, usted se ha podido partir el pie, mire, cogí un palo, lo metí en un hueco así y lo quebré. Le dije, esto es lo que ha podido pasar con su pie. Entonces, sino como que, uy. Entonces ya ahora vamos caminando y él mismo, por ejemplo, hace unos días íbamos con la mamá de él, porque vino a unas citas médicas y pues yo los acompañé también. Y entonces dice, mami, ojo que estos cosos no se pueden pisar porque mira cómo están de doblados, mira cómo no sé qué. Y yo, entonces ya no volvió a hacer el mismo accionar, porque después del accidente, de lo que hubiera podido ser una emergencia, pues fue un accidente y fue leve porque prácticamente ni se pegó en la espinilla, sino solamente metió el pie en el agua sucia. Y pues afortunadamente como estábamos en los días de ida a hospital, entonces yo llevaba gel, llevaba, ¿cómo se dice? Alcohol, todo eso, entonces lo limpié lo mejor que pude, bueno. Entonces no pasó a mayores, pero entonces ya el hombre se concienció, y íbamos saliendo del mismo sitio y le dijo a la mamá, mira mami, por aquí no, caminemos por la orilla por donde va mi papá, porque por este lado cualquier cosa de eso se puede dañar y metemos el pie y nos lastimamos y no sé qué, ta, 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 ta. Y eso es lo que tiene uno que hacer cada vez que hay un desastre, un accidente, un incidente incluso. O sea, como, pin, se cayó algo, pero el operario llevaba casco y nada, no pasó nada, simplemente se reventó el soporte del casco y hay que cambiarle el casco al man y ya. O como, ¡pum!, se rompió un vidrio y nadie estaba en ese puesto de trabajo, perfecto, listo. Es que eso es un incidente, ¿no? Entonces, pasó, pero no hubo consecuencias. Entonces, de todo eso, siempre tiene que quedarnos un análisis. Si no, entonces no estamos haciendo el ejercicio de prevención. Dice por acá, Angélica, en el colegio quitaron el uso del tapabocas, pero mi hija lo sigue llevando. Sí, claro, no le pueden decir que no. Mi hijo, la verdad, dejó de usarlo, pero bueno, también por temas, ese tema del tema social, por ejemplo, en el país somos muy mal educados. Yo trabajo con el tema de alimentos y en el país somos muy mal educados. Entonces, antes de pandemia, sí, de la que hablamos en la clase pasada, Cristina. Y eso está en la presentación pues de la clase pasada. En Colombia, por ejemplo, hay un tema de que cuando la gente va a establecimientos de alimentos, que si ven a alguien con tapabocas, ay, es que está enfermo. O sea, no lo tomamos como un elemento preventivo, sino como un elemento de que estamos mostrando enfermedad. ¿Sí? Entonces, antes de pandemia, había mucho cliente que si veía a un operario de alimentos con tapabocas, se iba del establecimiento.
Ahora ya la mayoría de gente se concienció de que mejor que usen tapabocas y cuando usan tapabocas estamos protegiendo al cliente, ¿sí? Pero hay un tema de inconsciencia ahí, a pesar, miren, lo que yo les digo, en el país no hacemos análisis, el 10% de las consultas médicas en Colombia es por intoxicaciones provenientes de algún alimento que no fue bien manipulado. Angélica, te escucho, ¿qué nos quieres preguntar o comentar? Profe, que estamos en el tema de eso del uso de tapabocas. Por ejemplo, aquí en la sociedad colombiana, exacto lo que usted dice, vemos a alguien, ay no, tiene tapabocas, aléjate de esa persona porque tiene la gripa, tiene el virus, tiene etcétera, etcétera, tanto que anteriormente se creía que si una persona utilizaba tapabocas tenía una enfermedad grave, contagiosa y que si te acercabas te podías morir. Pero en otras sociedades, por ejemplo, vamos al ejemplo de Corea, Tokio, Japón, o en otras ciudades como Suiza, en Alemania, el uso de tapabocas mientras tú estás de pronto preparando alimentos o de pronto estás prestando un servicio a otra persona, se considera como el respeto hacia esa persona, porque no puede que no tenga ninguna enfermedad, puede que no tenga ningún virus, ninguna gripa ni nada, pero estás cuidando como el manejo que le estás dando para prestarle el servicio a esa persona. Sí, aquí hay un tema muy X con el tema del servicio, muy de mala concepción. Por ejemplo, aquí en muchas empresas obligan a las mujeres a que se maquillen. O por lo menos hasta antes de pandemia, muchas empresas que vendían alimentos obligaban a las mujeres que se maquillaran. Y resulta que la norma sanitaria de alimentos de hace 10 años dice que está prohibido el maquillaje. ¿Sí? Incluso tengo una anécdota con eso. Llegué yo un día a una panadería a una cadena de panaderías a la que le hago asesoría. Y llego y le digo a la operaria, ¿no? Yo la vi, yo como, véngalo bien, pero si yo hablé de eso en clase. Entonces, pues yo no se lo iba a decir así como a lo brusco, sino yo llegué y, hola, ¿cómo estás? Hola, señor Ramírez. Y yo, oye, se te ven muy lindos los ojos así. Entonces ella dice, ay, muchas gracias. Y yo como que, véngalo bien. Entonces la compañera sí las cogió y le dijo, la compañera sí le dijo, estúpida, el profesor le está diciendo que no debería traer maquillaje ni aretes. Se lo dijo delante de los clientes, pues mal hecho, pero, o sea, no era la forma, pero pues, bueno, o sea, como que, venga, o sea, no es tan difícil entender que si ya hablamos de eso, pues no lo debería hacer. Sí, finalmente una operaria que tocó despedir porque al final pues, no hacía caso a las normas. Entonces, ese tema de los análisis post y pre de lo que pasa, ¿sí? Entonces, si hacemos una clase y una capacitación, pues ya sabemos que tenemos un análisis de una situación que es riesgosa, ¿sí? En este caso para la salud, con lo del tema del maquillaje, en los otros casos, en lo que hablamos del sismo, pues para la vida en general. Entonces, pero la gente no hace esos análisis, o sea, como que como dice el dicho popular, les entra por un oído y les sale por el otro. Voy a leer lo que nos escribió Nilsson y luego leo la definición de desastre. Me sucedió, trabajo como chef de comidas rápidas y usaba tapabocas y muchos clientes se acercaban a preguntar si estaba enfermo. Me tocó dejar de usarlo. Uy, no, Nilsson, pero no, 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 no. No, eso sí no, porque la norma lo dice. Resolución 2674, artículo 14, el numeral, si no me acuerdo. Listos. Sí, pero es que la gente es así. Ahora, hay otra cosa, ¿no? Entonces dice Nilsson, me tocó dejar de usarlo porque le tocó presión social, ¿sí? Entonces aquí todos también somos una sociedad bien pendeja en la que nos ponemos a pararle bolas a lo que los demás digan, aun cuando sabemos que lo que estamos haciendo está bien. Y el ejemplo claro nos lo está poniendo Nilsson. Sí, sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero como la sociedad no lo considera bueno, entonces dejemos de hacerlo o hagamos lo contrario. ¿Sí? Sí, aquí me puedo quedar horas hablando de ejemplos de eso. Listo, desastre. Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales. Uy, aquí esto, ¿por qué no me puso la... Mira, esto sí está raro, ¿por qué no me puso la... naturales o antropogénicos? Y de aposta me estaba quitando la palabra más tácita del tema. Naturales o antropogénicos no intencionales, acuérdense lo que yo les dije, esta es la definición de la norma, pero yo no estoy de acuerdo con eso de que las cosas antropogénicas no sean intencionales, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestación de servicios o los recursos naturales causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. Ojo con eso, porque muchos planes de emergencia son tan güeyes que no tienen en cuenta evitar los desastres, las emergencias ambientales. ¿Sí? Entonces, ojo con el tema y ojo, ¿no? Porque esto también da cuenta de la concienciación que tiene la gente. Entonces, como bueno, pues, pues si se quemó el árbol o si se perdió, si, bueno, pues la empresa no le pasó nada. Eso es como, bueno, se cayó la casa del vecino, pero no se cayó la mía. Una cosa así, ¿no? Entonces, ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Sí, entonces, por ejemplo, como cuando se deslizó Gramalote. Entonces, aparte de todas las pérdidas, entonces generó una alteración intensa, grave y extendida. ¿Por qué? Que tocó reubicar el pueblo en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. ¿Listo? Seguimos. Amenaza. Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socionatural o antrópico. Vuelvo y digo, pongo el no intencional porque eso lo dice la norma, pero yo no estoy de acuerdo con que los fenómenos antrópicos sean no intencionales, todos son intencionales, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente, la economía pública y privada, y es un factor de riesgo extremo. Ejemplo, ahora sí lo que nos decía la compañera hace rato con el tema de lo del volcán. Ese tema del volcán es un factor de amenaza. No ha pasado nada, pero el riesgo está ahí y puede ser bastante grave. Entonces, por ejemplo, siempre hay una amenaza en la vía al llano. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Está cerrada. ¿Por qué? Porque hubo un deslizamiento. ¿Por qué? Porque era probable y porque era una amenaza que ya está más que referenciada. Listos. Vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional. Ojo con eso. ¿Sí? Porque dentro de sus planes de emergencia ustedes tienen que definir también el nivel de vulnerabilidad de su empresa, de su familia, de su entorno. ¿Mm? Entonces, susceptibilidad física o... ¿dónde está? Susceptibilidad a la fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en el caso de que un evento físico peligroso se presente. Ejemplo, hay una amenaza de sismo, ¿sí? En toda Colombia básicamente porque estamos en a orillas del cinturón de fuego del Pacífico, porque estamos sobre fallas sísmicas en algunos sectores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, la vulnerabilidad en todas partes no es la misma. No podemos hablar, por ejemplo, de la vulnerabilidad que hay en Bogotá que de la vulnerabilidad que hay en Tumaco. ¿Sí? ¿Sí? Podemos tener amenazas de inundación en Bogotá por el río Bogotá, pero no tenemos la misma vulnerabilidad que tienen en Barranquilla con el tema de sus arroyos y de que algún genio construyera una ciudad en el delta de un río. ¿Mm? ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Listo, me van contando ahí que van viendo a medida que avancemos en el tema o que no les queda claro. Entonces, análisis de vulnerabilidad, que es una de las cosas por las que uno empieza en un plan de emergencias. Entonces, es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o un grupo de elementos ante una amenaza específica.
alarma. Es un aviso de alarma es una señal por medio de la cual se informa a la comunidad para que sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de una amenaza. Haga de cuenta la gerente saliendo a avisarle a todo el mundo que estaba temblando como si no fuera detectable. Bien. No, ya hablando en serio, ojo que los sistemas de alarma a veces no son tan claros, ¿no? Denme un segundo, me devuelvo. Ojo que los sistemas de alarma no son tan claros. Sí, obviamente una vaina como estas, como una corneta de estas es muy clara, pero hay sistemas de alarma que no son claros, porque sobre todo si no son, por ejemplo, cuando son sistemas de luces y nos acompañan de sistemas de sonido y la alarma no es clara, o sea, como, por ejemplo, en algunas partes tienen de sistema de alarma un timbre y yo, no, que es que si el timbre es así y que si es sostenido, yo, no, la alarma tiene que estar aparte con un sonido diferente, porque entonces que si el timbre es sostenido, que si no sé qué, entonces se queda la gente pensando, venga, si es una alarma o es que alguien se pegó al timbre o qué. Sí. Los sistemas de alarma tienen que estar muy bien definidos. Alerta. Yesenia, te escucho. Sí, con respecto a eso, sobre la alarma, porque el día del temblor, en mi trabajo, pues nosotros estamos en una zona operativa y es zona de empaque. Y o sea, la maquinaria hace mucho ruido. Y pues en ciertas zonas el alarma nunca se escuchó, sino Ok. como que la gente evacuó porque la gente vio que todo el mundo estaba saliendo, pero no porque también como, o sea, el sistema de empaque, pues digamos que eso también hace mucho ruido, genera muchas vibraciones y eso. Entonces, pues hay mucha gente que no sintió el temblor, pero solamente salió porque pues la gente estaba evacuando, más no porque sonara la alarma. Y pues sí, es súper importante adecuar bien como el sistema de alarma en esos Ahí el casos. sistema de alarma tendría que estar mediado por también un acompañamiento luminoso, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿sí? Entonces, eso, el sistema de alarma no es claro y entonces, bueno, entonces, ¿en qué estamos? No tenemos una disposición en el sistema que haga que identifiquemos de manera correcta qué es lo que está sucediendo. ¿Mm? Alguien más levantó la mano, permítanme un segundo y ya reviso quién fue. Listo, gracias César, por el Profe, comentario y la experiencia. María, cuéntanos. profe, bueno, yo les cuento a mis compañeros, ahora que estamos hablando de la alarma, estaba escuchando todo lo que nos están diciendo, pasa algo con las alarmas, profe. Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto, trabajo en proyectos de montajes, en este momento trabajo en un proyecto muy grande de una termoeléctrica Tesorito de Celsia, y cuando estábamos montando los motores, yo estaba encargada de todo el plan de PV, ausentismo, promoción y prevención de la empresa. Yo exigí una alarma, pues de esas escandalosas, del ese. Entonces yo una vez, en una ocasión, por accidente dejé caer una camilla sobre la alarma. La alarma se activó. Yo me asusté muchísimo porque 675 personas en el proyecto pues sabían que debían evacuar las zonas con trabajos en alturas y espacios confinados muy críticos. Pero cuando salí de mi oficina no encontré a nadie en el punto de encuentro. ¿Qué nos pasó? Nos toca hacer entonces lección aprendida de haber ignorado la alarma, que es falta de cultura por la zona en la que nos encontramos. Eso, si hubiese sido una emergencia, hubiese sido una catástrofe tenaz. Ok, miren lo que es una activación accidental de la alarma. Nos mostró, ¿qué nos mostró? Que la gente no tiene la resiliencia. Cultura, pues, la cultura, digamos.
la cultura para tener en cuenta este tipo de procesos que son obligatorios, que no es si quiere tenerlos, que no es si quiere hacerlos, es que así son. ¿Sí? Como yo les decía, como usar el tapabocas en alimentos, como usar el tapabocas se me fue, en sitios de atención de salud, etcétera, etcétera. O sea, sí, la gente muchas veces también se escuda en el tema, ay, pero yo no sabía que eso era No, es que eso no es problema, eso es su problema, no es problema de la autoridad. No, el desconocimiento de la ley no es razón para violarla, es su problema si usted la desconoce, ¿sí? Entonces, y lo bueno es que esa gente que no evacuó y si les llega a pasar algo, esos son los mismos que van a decir, es que la empresa no hizo nada por nosotros y quiso usted por usted, ¿qué hizo usted por evacuar, por hacerle? Complicado ese tema cultural. Yo en ese tema cultural siempre aconsejo lo mismo. Yo lo vivo con la empresa que les digo que yo asesoro en materia de manipulación de alimentos. ¿Sí? Yo les digo a los dueños de la empresa, sencillo. Quien no cumpla con la normativa, pues despídalo. ¿Ya? Y traemos a un operario o una operaria que sí quiere, a un administrativa, según sea el cargo, que si quiera cumplir con el ejercicio. Denme 2 segundos, busco algo de tomar porque estoy seco. Bien, entonces continuamos. Entonces hay un tema cultural ahí y ese tema cultural, desgraciadamente, solo lo podemos tratar desde ahí. Entonces, usted no quiere seguir la normativa de la empresa, peor aún que las normativas o políticas internas de la empresa, usted no quiere seguir la normativa legal del país. Muy fácil, lo despido. Ay, que usted no me puede despedir, que como así que me va a dejar sin trabajo. Violar la ley es despido con justa causa. Violar una norma es despido con justa causa, inmediato. Así como encontrar una plaga en un establecimiento de alimentos es cierre inmediato, pues violar una ley de la República es despido inmediato. ¿Listos? ¿Ya? Y quitémonos esa gente que no quiere hacer el cambio de cultura hacia un respeto por la ley. Y ya. Astrid me escribe algo. A ver, dice, yo ni sabía que en los celulares avisa y tiene una alarma cuando se presenta un sismo. Sí, pero hay que activar el ejercicio. Sí, hay que activarlo, pero sí, es interesante usar apoyos tecnológicos. Contingencia. La contingencia es un evento que podría acontecer en el futuro, con posibles consecuencias negativas para el sitio. Consiste en un acontecimiento que se presenta sorpresivamente y que puede poner en riesgo la vida de las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. Es un evento que podría acontecer en el futuro. Un sismo. Ya, ahí está el ejemplo. Evacuación. Evacuación es un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran en una situación de peligro, llevándolas a un lugar de menor riesgo. ¿Mm? Ustedes, por ejemplo, saben junto a su casa dónde hay un sitio para hacer punto de encuentro o dónde hacer la evacuación. Sí, señor. O en sus trabajos. Yo, por ejemplo, en donde ¿Qué preguntó? Sí, señor. Sí, señor. Yo no escuché Pregunté la que si en pregunta. sus casas o en sus trabajos saben más o menos un sitio al cual puedan evacuar sin riesgos. Sí, señor. Hay sitios en los que no es tan fácil. Yo, por ejemplo, salgo de aquí de la casa y hay un sitio donde digamos que está despejado, pero resulta que es un sitio que puede sufrir remoción en masa.
Si salgo, por ejemplo, a un parque que está aquí cercano, resulta que tengo que irme hacia la parte interior del parque, porque resulta que algún genio urbanista le dio por poner edificios, entonces puede haber un riesgo de caída de edificios en el espacio libre que hay del parque. Pero entonces resulta que en el espacio hacia el otro donde no hay el riesgo de caída de edificios, hay riesgo de caída de árboles y hay riesgo de caída de postes porque algún genio le dio por en medio de poner en un parque metropolitano un montón de postes de luz. Y entonces uno dice, venga, ¿dónde está la preparación de la ciudad para esto? ¿Mm? No hay un punto de evacuación que realmente sea seguro cerca donde yo vivo. Y donde yo trabajo es un decir, porque la verdad yo solo voy a la oficina una vez al mes, o máximo dos. Estamos al pie de un caño en un edificio que tiene como 50 años, que es como estar subido encima de una matraca. Y el punto más cercano y despejado que hay es la avenida Caracas. Entonces, una vaina como que complejo. Dice Diana Milena, cada torre tiene salidas de emergencia y cada lugar tiene un punto de encuentro. Hay 4 en total para que la gobernación tiene varias avenidas y por ello tiene los 4 puntos, 2 adentro y 2 descubiertos afuera. Sí, es que un punto de encuentro tiene que ser descubierto porque si es cubierto, básicamente no sirve de nada. Sí, exacto, Yesenia. Uno tiene que buscar el punto de menos riesgo, pero sinceramente son muy pocos los que sean cero riesgo. Allá era donde quería llegar. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué es un plan de emergencias? Es la organización de los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la producción de un accidente o un evento con potencialidad de generar pérdidas humanas o materiales. Básicamente eso es lo que tenemos que organizar en un plan de emergencias. ¿Qué es un plan de contingencias? Es un tipo de plan preventivo y predictivo y reactivo que presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una organización cuando alguna de las funciones usuales se vea perjudicada por una contingencia interna o externa. Miren lo que dice Diana, lo que yo decía con el tema de los arquitectos. Son descubiertos, pero si se caen las torres o la pirámide, lo mejor es evacuar a los puntos exteriores. Pues sí, porque igual los puntos internos están despejados, pero hay riesgo de que el edificio se venga encima justo en el punto de evacuación. O sea, no es un punto de evacuación seguro. Entonces, y la pirámide, por ejemplo, con el riesgo de caída de elementos, de elementos cortopunzantes, tampoco es un sitio seguro. Listo. ¿Cuál es el contenido de los planes de emergencia? Entonces, una información general, un análisis del riesgo, una organización para la atención, un análisis de recursos, un plan de contingencias, o sea, el plan de contingencias es parte del plan de emergencias y unos simulacros. Sí, porque a veces no me entienden como esa dije, profe, pero ¿cómo así que un plan de contingencias y un plan de emergencias? Que el plan de contingencias es parte del plan de emergencias, pero digamos que es el plan más, o sea, digamos que es la cúspide del plan de emergencias. ¿Por qué? Porque viene después de hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, de reunir una información general, de hacer el análisis de los riesgos. ¿Mm? Ojo, lo que yo les decía hace un rato, hay que analizar los riesgos que sean probables, perdón, que sean posibles, aunque sean poco probables. Ahora, no vamos a meter en un plan de emergencias la caída de un meteorito o la llegada de los ovnis. Pero hay otras cosas mucho más acá que sí debemos meter. Vuelvo y digo, lo del tema de los sismos. Dice, profe, ¿el plan de ayuda mutua también va dentro del plan de emergencias? Más que ir dentro, tiene que ir articulado.
En una clase les voy a hablar de qué es el plan de ayuda mutua. Carolina se nos está adelantando un toquecito. ¿Mm? Pero básicamente un plan de ayuda mutua, para que pues no queden como perdidos con lo que dice su compañera. Un plan de ayuda mutua es un plan en el que usted se pone de acuerdo con la gente del sector, entonces con sus vecinos, o con las empresas del sector, o con las entidades públicas y empresas del sector, como en el caso, para poner el ejemplo, con lo de la gobernación, en el que usted hace un apoyo desde su empresa a la otra, o desde su casa a la casa del vecino, o desde su entidad a la otra entidad, para atender una emergencia. ¿Mm? Entonces, ejemplo, se quemó una fábrica o sea, está empezando a incendiar una fábrica de textiles. El plan de ayuda mutua se activa para, junto con el plan de emergencias de la empresa de textiles, ayudar a apagar el incendio o a minimizar la extensión del mismo. ¿Sí? Eso es un plan de ayuda mutua. Entonces, su plan de emergencias es cómo usted va a actuar. Y el plan de ayuda mutua es organizarse para que otros lo ayuden o para que usted ayude a otros. Y tiene que tener una serie de acuerdos, porque entonces, un ejemplo, yo le ayudé a usted a apagar un incendio en una máquina, ¿sí? Porque ustedes no pudieron, porque no tenían el incendio se extendió. Ah, listo. Entonces, en el plan de ayuda mutua tiene que decir, tras tal emergencia, la empresa que sufrió el daño es la que tiene que responder el cambio de los extintores de los otros, ¿sí? Por mencionar lo más básico del tema. No sé si quedó claro para Carolina y si quedó claro para los demás. Dice Carolina que sí. Listo. ¿Y para los demás quedó claro el tema? Dice Yesenia que sí. Sí, profe. Carlos dice que también, Diana también, Mayerly también, listos. Dice Pablo en el chat que sí, muy bien. Perfecto. Entonces continúo. Entonces, dentro de la información general del sitio, tiene que ir ciertos elementos. Entonces, actividades desarrolladas. Ojo que muchas veces en esas actividades desarrolladas son muy básicos y resulta que ahí hay que ser súper, todo en el plan de emergencias, en el plan de contingencias, en el plan de ayuda mutua. Vean, se los voy a decir así chistosamente, hasta para levantar novia, usted tiene que ser muy descriptivo en qué es lo que quiere hacer, en las actividades que desarrolla. A lo bien, Yesenia. Yesenia se ríe, usted tiene que ser descriptivo. Sí, para levantar novio, según sea el caso y el gusto. Usted tiene que ser descriptivo. ¿Sí? Entonces le van a preguntar a usted qué quiere, qué hace, para dónde quiere ir en el futuro. Pero, sí, para levantar. ¿Sí? Para hacer un plan de emergencia, un plan de contingencia es la misma vaina. Cuando usted le dice actividades desarrolladas, usted tiene que, si fabricamos estanterías. No, güey, fabrican estanterías y tienen que hacer actividades de corte, de soldadura, de impresión, de almacenamiento, de un montón de vainas. ¿Sí? No es, hacemos estantes, ¿sí? Hacemos muebles. Sí, tienen que cortar madera, tienen que cortar acrílicos, tienen que atornillar, tienen que manejar herramientas, tienen que manejar, no sé, un soplete cuando curan la madera a punta de soplete, tienen que manejar químicos peligrosos, tienen que... Hombre, les da una mamera ser descriptivos. Sí, dentro de los elementos que usted tiene que tener, entonces, ubicación, dirección, localización, departamento, ciudad, localidad, barrio, linderos, sí, y etcétera, cualquier otro elemento que se le ocurra a usted para describir la información general y las actividades que hace la empresa. Ok, sí, lo que pasa es que tengo muchos amigos de allá con los que comparto regularmente. Características generales de la edificación. Área total construida, antigüedad, ¿sí? Evaluación de la red eléctrica, los sistemas de ventilación mecánica, los ascensores, los sótanos, la red hidráulica, los transformadores, las plantas eléctricas, las escaleras, las zonas de parqueo. Ahora que decían que evacuaron a un parqueadero, si el parqueadero era cubierto, básicamente no evacuaron. Y otros servicios o áreas especiales de la planta física, soportadas con planos, con diagramas,
¿sí? O sea, que mejor dicho que esta vaina tiene que ser tan descriptiva que alguien que nunca haya entrado a la empresa lo coja y se sepa ubicar. Y sepa ubicar los problemas. Usted no está escribiendo para usted, ni está escribiendo para los de la empresa, está escribiendo para cualquier persona. Tengan en cuenta eso. Siempre que escriban, escriban para que alguien que no conozca el tema sea capaz de entenderlo. Porque, por ejemplo, llega a evaluar un plan de emergencias, no sé, alguien externo, no sé, un auditor, ¿sí? Eso lo tiene que entender. Llega un operario nuevo, eso lo tiene que entender cualquier persona. Listos. Entonces, aquí hablamos de la georreferenciación tanto a nivel interno como externo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo del tema de los mapas, y no es cualquier mapa, sino dónde está distribuido y cómo está distribuida la función, el tamaño de la maquinaria que está dentro y qué espacio ocupa, dónde están los corredores de tránsito, todo eso. ¿Sí? Y en la ubicación externa, pues entonces, ¿a qué estamos cerca? Porque muchas veces los riesgos externos son incluso más altos que los internos. Sí, por ejemplo, una empresa por allá en Soacha, ahora que hablaban de Soacha, tenía riesgos de infraestructura, pero porque estaba cerca de un humedal, no porque estuviera mal construida la estructura. Ahora, pues muy bruto el que construyó pegado a un humedal, pero pues, bueno, ya estaba la estructura ahí y ya les tocaba asumir los riesgos como venía. La descripción de las ocupaciones también es muy importante. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿De dónde a dónde se hace? Entonces ahí ponen el ejemplo, ¿no? No es lo mismo la descripción de actividades o ocupaciones de una fábrica textil que de un colegio. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se hace el análisis de riesgos? Me imagino, Diana, no lo dije yo y no voy a ser la persona que le vaya a contradecir eso. Lean, por favor, en el chat que escribió Diana Milena. Sí, la verdad, o sea, es que dice Diana Milena, voy a poner el contexto porque estamos hablando de identificación de amenazas, ¿no? Aunque no sirve. Dice Diana Milena, brutos los que compramos cerca al humedal. ¿Sí? Entonces, ahora contextualicémoslo al tema de la clase. Fueron a comprar casa y no hicieron una identificación de amenazas ni un análisis de amenazas de posibles de su casa. Solamente la compraron. Pues yo creo que ¿quién te compra la casa, Diana? Alguien que tampoco haga un análisis de amenazas, ni de riesgos, ni de vulnerabilidades, o sea, que no sepa del tema, tal vez esa persona te lo puede comprar. Tiene muchos pajaritos. Ay, Dios. Bien. Por ejemplo, yo les voy a mostrar, espérenme un segundo. Voy a mostrarles algo en cuanto a eso para que se den cuenta a qué nos referimos. Me dicen si no escuchan. Construir nuevas viviendas es una necesidad de las sociedades actuales, máxime cuando nuestra población está aumentando vertiginosamente. Pero, ¿debemos sacrificar los espacios naturales para hacer esto? Mi nombre es César Ramírez y hoy en Ponte de Ambiente vamos a hablar de la densificación y la expansión urbana. Bienvenidos. La planificación urbana es uno de los mayores desafíos que enfrentan las ciudades en todo el mundo. Uno de los debates más relevantes en la planificación urbana es la elección entre la densificación y la expansión. Cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas y es importante considerarlas antes de tomar una decisión. En este video analizaré ambos enfoques y evaluaré sus pros y sus contras. La expansión urbana es la práctica de construir nuevas zonas residenciales en áreas fuera de las zonas urbanas existentes. La idea detrás de la expansión urbana es que, al crear más espacio para la construcción de viviendas, las ciudades pueden ofrecer alojamiento más asequible a sus residentes. Además, voy a dejarlo por ahí para que lo vean, pero voy a volverme aquí al inicio.
eso está en mi canal de YouTube, ¿no? Y ahí lo pueden, en el Classroom está para que lo vean. ¿Ven estos edificios que hay ahí? Que eran los que yo hablaba de que el parque no tenía espacios muy esto porque como mínimo se nos veía un poste de la luz encima. Sí. Adivinen qué hay detrás de estos edificios, o sea, hacia arriba de los edificios. ¿Quién me dice? Apuéstenle a ver qué creen que hay de arriba de esos edificios. Si se dan cuenta aquí arriba, como donde está la casa amarilla, a su derecha, ahí hay una vía, ¿sí? O sea, estos edificios quedan abajo de una vía, pero entre la vía y los edificios, ¿qué creen que hay? No, Diana, no. Un caño. No. Pero por ahí va la cosa. Una quebrada. No, el río Tunjuelo va por detrás de... Cuando yo estoy aquí hablando, esto que ven aquí detrás del bosque es el río Tunjuelo. Esto que se ve acá detrás de este bosque hacia abajo. Ese es el río Tunjuelo. Pero entonces esto no tiene nada que ver porque está bastante lejos del cauce. Pues les voy a contar porque si no yo creo que no van a adivinar. Detrás de estos edificios, como a mitad entre la altura de los edificios y la altura que tiene la carretera, que si se dan cuenta es una distancia como de unos, a ver, más o menos la diferencia son como de 4 pisos, o sea que más o menos son unos 8 a 10 metros. ¿Mm? A mitad de trayecto en eso, o sea, como a unos 5 metros por encima de los cimientos de estos edificios hay un colector de aguas negras. No, eso no es Medellín, es Bogotá. Entonces hay un colector de aguas negras que cuando empiece a hacer infiltraciones se va a ir por los cimientos de estos edificios y esos edificios van a caer entre el parque. ¿Mm? Entonces hablamos ahora sí, ¿dónde está aquí? De que la gente cuando compró no hizo una Nusme en Bogotá. Entonces, la gente no hizo una identificación de amenazas. La hicimos los que vivíamos acá y les dijimos, debajo de la línea del colector de aguas negras no se debe construir y sobre la línea tampoco porque igual la van a hacer presión en el colector y se va a reventar el colector. Se lo dijimos a la personería, a la contraloría, a la procuraduría, pero pues como ya estaba el negociado con los constructores, pues suerte hicieron esos apartamentos. ¿Sí? Aparte que fueron un robo. O sea, pagar 125 millones de pesos por un apartamento de esos es un robo. Lo peor es que construyeron unos edificios al pie con unos apartamentos de la alcaldía mayor y la empresa de renovación urbana. Cristina. Y aparte de eso, entonces construyeron unos que porque son un poquito más grandes, entonces los cobraron 170 millones, 172 millones en el sur de Bogotá, 42 metros cuadrados, o sea, una ratonera carísima. ¿Sí? En un terreno que era de relleno debajo del colector. O sea, los nuevos que construyeron, esos que estás viendo, al menos estaban en un terreno firme. Los nuevos los construyeron en un pedazo en relleno. O sea, sí. Y a la gente se le dijo, ay, pero es que no sé qué, pero es que entonces, ¿dónde más compra uno vivienda? ¿Sí? Y entonces ahora están vendiendo unos a los mismos 170 millones en terreno plano a la entrada de la localidad al pie de la cárcel, la Picota. Y eso sí están en un terreno firme. La gente es muy pendeja porque no analiza los riesgos, o sea, se van por, voy a comprar, voy a hacer, voy a subir, voy a bajar, pero no tienen en cuenta todo esto. Y esto debería uno hacerlo esto que está en la flechita debería hacerlo en la vida, ¿sí? Identificar la amenaza, analizarla, si usted la puede controlar o no, analizar qué tan vulnerable es usted a la amenaza y qué nivel de riesgo representa y priorizar la amenaza y las medidas de intervención. Para cualquier cosa en la vida le sirve eso. Sí, miren, identificación de la amenaza, me puedo tirar el año, análisis de la amenaza, ¿sí? Pues si me tiro el año tengo que repetir, análisis de la vulnerabilidad, pues paila, yo no soy bueno para la matemática, nivel de riesgo, alto,
¿sí? Priorizar las amenazas y las medidas de intervención. Tengo que mirar a ver quién me enseña matemáticas y tomar las medidas. Esta vaina sirve para cualquier cosa en la vida. Y más para una cosa tan importante, tan importante como comprar vivienda. Si entonces, por ejemplo, o sea, mire, yo les digo una cosa, todo lo que queda de Tierra Buena para abajo, no sé, los que conozcan Bogotá, todo lo que queda de Tierra Buena para abajo, todo lo que queda del Tropezón para abajo, o todo lo que queda en su hacha de León 13 para abajo, todo eso era un humedal, eran humedales del río Bogotá. Cualquiera que haya comprado ahí está en la inmunda. O va a perder su casa, o tiene que convertirse en un excelente nadador, o... ¿Por qué? Porque las autoridades autorizaron esa vaina. Pero es que no solo usted no se puede quedar en que la autoridad haga algo por usted también tiene que hacer algo por usted. Si usted no identificó dónde iba a comprar su vivienda, pues jodido. Bien. El análisis de riesgo es el proceso para estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, ambiente. Bueno, es que la norma dice medio ambiente, pero realmente no se debe decir medio ambiente, sino ambiente. Y o bienestar público. Para esto se utiliza una metodología de colores que es el diamante riesgo. De forma cualitativa evaluar el impacto, alto, medio o bajo. ¿Quién me quiere decir algo que abre el micrófono? José, yo hice el micrófono. José, yo hice el micrófono. Ya lo cerró. Listo. Permite de forma cualitativa evaluar el impacto, alto, medio o bajo, que pueden llegar a tener las amenazas previamente identificadas y categorizadas en 4 grupos que conformarían la evaluación del diamante. Me imagino, o sea, mejor dicho, estoy seguro que ustedes ya leyeron las guías de evaluación del CIRE, que es donde está esto del diamante. Me imagino que eso ya, mejor dicho, lo leyeron unas 4 veces en este transcurso de esta semana de la clase pasada esta. O sea, si no, deberían leerlo porque además eso les va a servir para el trabajo. Para el trabajo en el que les pagan y para el trabajo final de mi clase. Que le puedan llegar bueno, ya, la conformación del diamante. A, calificación de la probabilidad de ocurrencia de amenaza. P, vulnerabilidad de las personas frente a la amenaza. R, vulnerabilidad de los recursos. Y S, vulnerabilidad de los sistemas y procesos. Volvemos aquí a lo del cuento de antrópicas no intencionales que sigo diciendo, no estoy de acuerdo. Natural, incendios forestales, aunque también pueden ser causados por el hombre. Geológicos, que se dividen en endógenos y exógenos. Fenómenos de remoción en masa, que esos regularmente son causados por, o sea, tienen su origen natural, pero son maximizados por las acciones humanas. Derrumbes, caída de piedras y hundimientos. Por ejemplo, ¿por qué se cae tanto la vía al llano? Pues porque algún genio trazó la ruta por donde más paila estaba el terreno. Movimientos sísmicos, que esos no los controla ni los predice nadie. Eventos atmosféricos, vendavales, granizadas y tormentas eléctricas. Esos están siendo afectados por las acciones antrópicas intencionales. Inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua, ríos, quebradas, humedales. Si hay una inundación es porque usted construyó donde el río transita. O sea, el río no se va a meter por otro lado. Entonces, si usted se inunda es porque usted construyó sobre donde el río circulaba. Eso es una acción antrópica intencional. Ay, sí, por ejemplo, ¿quién fue la que dijo que vive en Barranquilla? ¿Quién fue la que dijo que vive en Barranquilla? Yo, profe, soy de Barranquilla. Jessica, allá se inunda. ¿Por qué se inunda Barranquilla? ¿Cómo, o sea, contextualiza a los demás sobre dónde está construida Barranquilla? Mientras busco yo el mapa. Por favor, si me Bueno, haces el profe, favor y eres tan amable de ayudarme. Lo que uno siempre está como que, o lo que uno siempre lo mantienen informado es que mantenemos llenos de arroyos y no sé qué, que porque Barranquilla fue construido cerca de la parte baja del río Magdalena,
y está cerca de la desembocadura donde se encuentra el río con el mar y toda la cosa. Miren el mapa. No sé a qué genio se le habrá ocurrido la idea de construir una ciudad en el delta de un río. ¿Saben qué es el delta? El delta es la desembocadura, donde el río se abre, La donde desembocadura, llega sí. todo su caudal hacia el mar. Entonces, cuando un río se abre y cuando abre un delta, o sea, básicamente todo lo que está aquí en Barranquilla, ¿sí? Lo cerraron hacia un solo canal, que es este. Pero resulta sucede y pasa que cuando un río tiene un delta, ¿sí? Se abre en varias ramas, se expande, como si estuviéramos viendo un embudo al revés. Entonces viene circulando chiquito y se abre para circular grande. Y algún genio construyó sobre todo eso Barranquilla y Soledad y 2 aeropuertos y otros 2 pueblos. ¿Sí? Miren acá, otros como 5 pueblos. ¿Sí? Pero sobre todo de aquí, de Malambo para abajo, Tania no debería existir. Perdón con los barranquilleros. Y el río reclama un día no muy lejano correcto. Y eso se llama un periodo de retorno hídrico. Entonces algún día la lluvia viene y dice, pues yo voy a correr por donde siempre he corrido, de malas si usted construyó su casa ahí. El agua no respeta nada. El agua es el agua. El agua no respeta nada. Entonces algún genio se le ocurrió por hacer este canal, porque esto es un canal, el delta de un río no se ve así. El delta verdadero de un río no se tiene por qué ver así. ¿Sí? Entonces, obviamente, toda obviedad que pues esa vaina, pues, se inunda. Venga, les digo, les muestro cómo debería verse el delta de un río, a ver si... Miren cómo se ve el delta de un río. Esto es el verdadero delta de un río. Que este es el río, este es el Orinoco, esto es el delta del Orinoco. ¿Mm? Miren cómo se ve el delta de un río, miren, ¿sí ven? ¿Sí? Y entonces en Barranquilla, algún genio tomó toda esta parte así y construyó una ciudad sobre eso y simplemente limitó el río al canal más ancho. ¿Ahora entiende por qué se inunda Barranquilla? ¿Sí? Así se debería ver Barranquilla. ¿Sí? Y miren cómo se ve de verdad. ¿Sí? Entonces, todo eso, todas esas aperturas, sí, miren, si ven que aquí hay unas pequeñas ciénagas y toda esa vaina, porque el delta del río se abría así, se abría hasta por acá, hasta Puerto Colombia, hasta Salgar. Ay, pobrecita la gente que se lo llevó el arroyo en Barranquilla, pues viejos construyeron donde no era, ¿qué hacemos? Y así está. Entonces, por eso yo digo que eso de los eventos antrópicos no intencionales no existe. ¿Me hice entender? Listo. Incendios antrópicos no intencionales, estructurales, eléctricos por líquidos o por gases inflamables. Pérdida de contención de materiales peligrosos, derrames o fugas. Explosiones, inundaciones por deficiencias en las infraestructuras hidráulicas, redes de alcantarillado, acueducto, etc. Fallas en sistemas y equipos o otros. O de orden social, comportamientos no adaptativos por temor. ¿Entienden el término de comportamientos no adaptativos por temor? Ok, Angélica me está Profe, yo diciendo que no. no. Listo. Pues algunos sí, pero hay otros me están diciendo que no, Diana tampoco. Póngale cuidado. Hay una frase, en este momento no me acuerdo de quién es, pero ya la busco, que dice que el individuo es inteligente, pero la masa es bruta. La primera vez que yo lo escuché en una película, ¿sí? Pero la verdad esa frase es de mm, de un pensador que se llama, ya les digo el nombre,
Bueno, es una frase que se le atribuye en muchas ocasiones a George Wagenberg, ¿sí? Entonces el tipo decía, somos individualmente inteligentes y colectivamente estúpidos, ¿sí? ¿Sí? Y Sí, Einstein, brutos pero decididos. ¿cómo? Brutos pero decididos. Por desgracia. Y Albert Einstein dice que la humanidad como masa es una bestia fatal. ¿Mm? ¿Por qué? Entonces usted, mire, entre menos personas hayan cuando hay una emergencia, es más fácil que no haya consecuencias fatales. No solamente porque hay menos personas en riesgo, sino por la simple y llana actitud de que hay menos personas que puedan entrar en pánico. Comportamientos no adaptativos por temor. La pelada que se lanzó de un 7º piso en Madelena. Estaba encerrada, se asustó y se tiró por la ventana. Pues con las consecuencias que obviamente traen el lanzarse del 7º piso, o sea, 7 por 2 de 14 metros, 16 metros. 17.50 tenía, bro. Imagínense. O sea, prácticamente pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, imagínense. Entonces, ustedes no han visto que en las películas, no han visto que, por ejemplo, viene un tsunami y el que se salva es el que no piensa como la masa, sino piensa diferente. Que todos los que salen corriendo como unas locas son los que se lleva el agua, el temblor, la lava o lo que sea. En la vida real pasa la misma joda. Porque los comportamientos no adaptativos por temor, entre más gente hay, se masifican. El individuo es inteligente, pero la masa es bruta. Entonces, no sé si me dice explicar ahora sobre qué es un comportamiento no adaptativo por temor. Entonces voy asumiendo yo que un comportamiento no adaptativo por temor es hacer todo lo diferente a lo que en teoría se supone que se espera se debe de hacer. Si por ejemplo te dicen corre para la derecha mientras estás corriendo, tú vas y corres hacia la izquierda. Eso, no grite, no grite ni haga escándalo, ¿sí? Como hizo la gerente que nos contaban. ¡Ay, está temblando! Eso es un comportamiento no adaptativo por temor. Sí, básicamente entra en pánico. Dayana. Pero yo quiero hacer un paréntesis, no sé si ya vieron el video de la muchacha que se cayó de un edificio. Eso fue porque se dejó pues el tema de uno que a veces las emociones no las controla. No lo vimos, pero estábamos hablando del tema. Sí, señor. Sí, pues no lo quise presentar porque la verdad, yo vi por ahí unas apartes y pues la verdad, no solamente ahí, sino, por ejemplo, cuando lo de las Torres Gemelas se vieron los mismos comportamientos y la verdad no es como tan agradable, pero entendemos todos el problema. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que se hacen acciones que no corresponden a lo que debería hacer, básicamente porque se dejó llevar del miedo. Listo, entonces accidentes vehiculares, accidentes de personas, revueltas o azonadas, atentados terroristas, hurtos u otros. Dentro de la identificación de amenazas sociales. Listo, entonces, ¿cómo calificamos nosotros esas amenazas? Entonces, en posible, es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible, pero no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. Vuelvo y gracias a lo que decíamos de que la compañera que solo ha vivido 2 veces los sismos. O sea, no es que suceda rápido, pero razones científicas dicen que sí. Que puede suceder, que pueden suceder en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en la ciudad donde estamos, en este caso donde estoy yo, que es Bogotá, no sé si la mayoría están en Bogotá o están en otros lados, ¿existe la posibilidad? Probable es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. Las inundaciones en Barranquilla, las inundaciones por toda la margen del río Bogotá, los incendios forestales en la zona del llano, los incendios forestales en la Amazonía, etcétera, etcétera. Los accidentes en la vía panamericana. Inminente es aquel fenómeno esperado
que tiene alta probabilidad de ocurrir, ¿sí? Que se le mate a algún operario porque está trabajando en alturas y no no toma las medidas necesarias. Eso es inminente y de una alta probabilidad de ocurrencia. Seamos sinceros. Que alguien se rompa la cabeza por caída de objetos en una obra. Eso es inminente y es esperado y tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Ahí creo que quedaron claros los ejemplos. Si no, me dicen. Aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Entonces, incendios. Es una amenaza interna. Presencia de, ¿por qué? Porque tiene presencia material combustible, de papel, plástico, maderas, etcétera. Calificación es posible, color verde. Ya te doy la palabra, Angélica. Inundaciones es una causa externa. Se genera por el encharcamiento, ya que el agua se devuelve por los sifones y afectando. Esto es un ejemplo, ¿no? De la empresa afectando el área de almacenamiento. Inminente en rojo. Movimientos sísmicos. Hay estudios sísmicos de la ciudad que dicen que es probable, entonces en amarillo. Angélica, te escucho. Profe, que está muy buena la clase, pero ya nos pasamos 2 minutos. ¡Ay, caramba! Bien, entonces, yo estaba ahí embalado y ni me he dado cuenta. Se nota que estaba emocionado. Muchas gracias por darme el aviso. ¿Qué nos queda ahí? Un segundo, yo miro qué nos queda en esto. Uy, sí, siempre nos quedaban algunas diapositivas. Entonces, pero como empezamos a hablar de lo del sismo al inicio, por eso fue que nos demoramos. Entonces, en la próxima clase terminamos con esto y vamos con el siguiente tema. Entonces, por favor, me recuerdan que estaba ahí en los análisis de amenazas, porque es que no puedo omitir los temas que venían ahí. Pero entonces, como ya hablamos de algunas cosas, en las próximas clases podemos avanzar un poco más rápido y así con eso no nos queda material por fuera. ¿Listo? Pues porfa, alguno o alguna me acuerda que íbamos ahí, como en el inicio del sistema de clasificación, en los ejemplos, diapositiva 28, y en la próxima clase continuamos ahí y avanzamos con el siguiente tema, que es cambio climático. Entonces, niños y niñas, muchas gracias por su tiempo, que tengan un excelente fin de semana. Ya subí las grabaciones de la semana pasada, la grabación de la semana pasada, para que repasen. Entonces, bendiciones y que les vaya muy bien en su siguiente clase y feliz fin de semana, feliz puente, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Feliz puente para todos. Muchas gracias, profesor César.